¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, me ayudan respondiendo la asistencia. Edison Abrigo, Buenos días, ingeniero presente. buenos días. Ramiro Aguilar, Ramiro Aguilar. Ok, listo, ya te registro. Pedro Barrera, Presente, dije buenos días. buenos días. Carlos Vallas, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Cristian Bermeo, Cristian Bermeo, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jefferson Cando, Presente, Inge, buenos días. buenos días. David Chicaiza, David Chicaiza, ¿no está? Joan Chico, Presente, Inge, buenos días. buenos días. José Chilo, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Kevin Cofre, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Denis Colcha, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Geraldine Crespín, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jenny Cruz, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Roberto Estrella, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Paulina Gómez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jefferson Guamaní, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Adrián Infante, Buenos días, ingeniero presente. buenos días. James Ledesma, James Ledesma, parece que ya, listo. Catherine Montoya, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Mario Ocaña, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Marlon Obaco, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Blanca Paguay, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Dayana Pauten, Buenos días, Inge presente. buenos días. Stalin Pazmiño, Buenos días, Inge presente. buenos días. Miguel Peralta, Miguel Peralta, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Anthony Pérez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Robert Puchaisela, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Roger Quiroz, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Paola Ramírez, Presente, Inge, buen día. Andrés Rivera, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Paola Romero, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Lisbeth Romero, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Catherine Ruiz, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Emily Salinas, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Belén Silva, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Ángel Uvidia, Buenos días, Inge, presente. Eric Vargas, Buenos días, Inge, presente. yes. Listo. Ok. Vamos a continuar entonces. A ver, déjenme solamente les comparto ya la pantalla. Ok.
Listo. Ok. Entonces, bueno, como ustedes saben, ya la última clase habíamos finalizado con lo que corresponde a la modulación en amplitud. Habíamos analizado ya específicamente los diferentes tipos de modulación en amplitud, ¿no? La modulación de doble banda lateral, tanto la AM como la doble banda lateral comportadora suprimida, y las de bandas laterales simétricas, como en este caso, por ejemplo, la modulación de banda lateral sencilla, tanto la superior como la inferior, y sus diferentes técnicas y maneras de generarla. También habíamos estudiado la modulación de banda lateral vestigial, que en este caso no es que exista una envolvente compleja matemática para poder representar o para poder desarrollarla, sino que más bien se la implementa o se la realiza a partir de la generación de una señal de doble banda lateral, cualquiera, en este caso puede ser una AM o una de doble banda lateral comportadora suprimida, y a partir de ahí se realiza o se aplica un filtro de banda lateral vestigial. Ya habíamos mencionado que este filtro correspondiente tiene que cumplir una cierta característica de linealidad en su banda, en su banda o en su región de transición, de tal forma, básicamente, que si es que el filtro o la respuesta o la función de transferencia del filtro que está desplazada a f sub c y a menos de f sub c, se desplaza nuevamente hacia el origen, este filtro correspondiente tiene o tendrá una respuesta constante, es decir, generará una respuesta en banda base plana, ¿sí? Entonces, eso es en esencia lo que las características que tiene que cumplir este tipo de filtro y por ende este tipo de modulación, que dijimos que es una de las modulaciones muy utilizadas en aplicaciones reales, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar ya el análisis o el estudio correspondiente de la modulación angular, ¿sí? Entonces, ahí cuando nosotros hablamos de modulación angular, ya sabemos, ¿no es cierto?, que una señal modulada, ¿sí?, SDT, permítanme solamente me acomodo aquí un poquito mejor, una señal modulada SDT, ¿sí?, se puede representar de dos formas canónicas, ¿no? La forma de fase y cuadratura, ¿sí?, en la que se representan las componentes de la envolvente compleja X de t y E de t, y la que representa el módulo y la fase de la envolvente compleja. Esa es la forma canónica que nos vamos a centrar, ¿no? Entonces sabemos que S de t puede ser representada por R de t, que es el módulo de la envolvente compleja, por el coseno de omega sub ct, ¿no es cierto?, que es la portadora, más la fase o la variación de fase de la envolvente compleja, ¿sí? Entonces, hasta aquí, si ustedes recuerdan, principalmente la modulación AM y la modulación de doble banda lateral comportadora suprimida tenían una modulación estricta o una modulación específica de amplitud. Por eso es la modulación en amplitud, ¿no? En este caso, R de t es la que contiene la función correspondiente en términos de M de t, mientras que teta de t era nulo o teta de t, bueno, podía ir variando su signo dependiendo de los valores o de los signos correspondientes de x de t o de las componentes de la envolvente compleja, ¿sí? Pero en definitiva se considera que la modulación en amplitud no tiene modulación en fase, ¿sí?, a diferencia de la modulación de banda lateral sencilla, ¿no? Eso ya lo habíamos discutido, que es la única modulación hasta aquí de las que hemos analizado que tiene tanto modulación en amplitud como modulación en fase, ¿sí? Porque se puede generar o se puede considerar que tanto R de t como teta de t son componentes o dependen específicamente de M de t, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la modulación angular, específicamente, nosotros establecemos una variación o una función correspondiente haciendo el análisis en esta componente, en la componente de ángulo justamente o en la componente de fase, teta de t, ¿sí? Entonces, en este caso, de igual forma también, si nosotros nos centramos en esta forma canónica de representación de la señal modulada, la envolvente compleja G de t, ¿no es cierto? G de t sería igual a ¿qué? Sabemos que es igual a R de t, ¿no es cierto? R de t por E a la J teta de t, ¿sí? Por E a la J teta de t. Entonces, en la modulación angular, ¿sí? Ya sabemos que dentro de la modulación angular directamente nosotros tenemos dos tipos fundamentales de modulación. La FM, que es la frecuencia modulada,
y la PM, que es la modulación en fase, ¿sí? Y ya vamos a ver la relación que tienen estas dos, porque a la final de cuentas vamos a demostrar que en general la PM y la FM es un mismo tipo de modulación, es un único tipo de modulación, pero enfocado o visto desde un punto de vista distinto. Eso es en esencia, ¿no? A la final de cuentas, cuando hablamos de modulación angular, nosotros podemos generar, y sabemos, ¿no es cierto?, que la envolvente compleja es igual a sub C por E a la J teta de T, ¿sí? En términos generales. Entonces, en la modulación angular también ya podemos nosotros hacer una cierta conclusión. Como por ejemplo, así como dijimos que en la modulación en amplitud no existe modulación en fase, en la modulación angular no existe modulación en amplitud. La modulación en amplitud o el módulo de la envolvente compleja, como nosotros observamos, es una constante, ¿sí? No depende de m de t. Entonces, directamente, ¿sí?, ya podemos concluir que R de t es igual simplemente a A sub c, ¿sí? R de t es igual a A sub c, en este caso, y teta de t, ¿sí?, teta de t, en este caso, vamos a depender, o va a depender en estas condiciones, si es que nosotros hablamos de una modulación PM, ¿sí?, o hablamos de una modulación FM, ¿sí? Ambas, eso sí, dependen de m de t, ¿no? Donde para PM, teta de t es igual a d sub p, donde d sub p es la constante de sensibilidad de variación de fase, y eso se multiplica a m de t, ¿sí? Entonces, esa es la variación de fase para PM. D sub P, como es la sensibilidad de variación de fase, ¿sí?, esta estará dado en términos o en unidades de radianes, ¿sí?, radianes por voltio. Sí, esto tendrán en cuenta aquí, ¿no?, que el ángulo, la fase, todo lo que nosotros analicemos estará dado en términos de radianes, ¿sí?, no en términos de grados, ¿no? Tendrán eso en cuenta porque a veces le insertan los valores en la calculadora y no se dan cuenta que la calculadora está en grados y ahí tenemos problema, ¿no? Entonces, este D sub P, a nosotros observar, ¿no es cierto?, justamente eso, ¿no?, que las unidades están dadas en términos de radianes por voltio, nos da justamente esta característica de sensibilidad, ¿no? ¿Cómo varía la fase en función de lo que va variando el voltaje de m de t? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ya, el D sub P. Activen nomás el micrófono, ¿no? Justo coincidió que vi a la pantalla y pude ver ese mensaje. Pero si tienen alguna duda, no duden en interrumpirme y me preguntan. D sub P es la constante de sensibilidad de variación de fase, ¿sí? Entonces, por eso les decía, ¿no? Me da cuenta, ¿no es cierto?, de cómo va cambiando la fase o cómo va a cambiar la fase, ¿no es cierto?, en términos de cómo va cambiando el voltaje de la señal moduladora, ¿sí? Es decir, si yo tengo un valor alto de m de t, ¿no es cierto?, voy a tener un valor alto de variación de fase. Si tengo un valor pequeño de m de t, un valor negativo de m de t, la fase me va a provocar un retardo, ¿no es cierto? Recordemos que este teta de t es el que está aquí, provocando un desfase a mi portadora, ¿no es cierto? Entonces, claro, del D sub P es el que le va a dar la amplificación a esa variación de fase, ¿sí? Entonces, eso es lo que me representa este D sub P. Entonces, este valor de D sub P es muy importante en el análisis de la modulación, ¿sí? Esto, entonces, con respecto a PM. Con respecto a FM, la variación de fase teta de t es, en cambio, igual a D sub F, ¿sí? Donde D sub F es, en cambio, la sensibilidad de variación de frecuencia, ¿sí? Es la sensibilidad de variación de frecuencia. Y esto estará dado en radianes por voltio segundo, ¿sí? Porque aquí, obviamente, eso es lo que nosotros generaremos, ¿no? Entonces, ¿cómo está dado esta variación de fase? Teta de t va a ser igual a D sub F por la integral de m de t. Es decir, aquí, por fuerza, nosotros vamos a tener que integrar la señal m de t. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, básicamente, que, la PM genera una variación de fase en función de la variación de la señal moduladora, m de t. Mientras que FM va a generar una variación en la frecuencia instantánea en función de la variación de m de t, ¿sí? Entonces, eso nos da de pronto, en inicio o en principio, una diferenciación entre los dos tipos de modulaciones, la PM y la FM. La una provoca variación
en fase, y la otra provoca variación en frecuencia, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir, ¿no? La PM provoca la variación acá, ¿no es cierto?, para que genere un teta de T diferente, una variación de fase, mientras que la FM va a provocar en sí una variación de pronto acá, ¿no? Porque ya no voy a trabajar con una frecuencia específica F sub C, una frecuencia portadora, sino de pronto esa frecuencia de operación va a incrementarse si es que M de T aumenta, o va a decrementarse si es que M de T es negativo, ¿no es cierto? Entonces, más o menos de esa forma es como funciona este tipo de modulaciones. Pero a la final de cuentas, sí, todo, ya sea la frecuencia o la fase, forman parte de todo el argumento, ¿no es cierto? Entonces, a la final de cuentas, si nosotros lo englobamos como si fuera un solo argumento, las dos van a representar una variación del argumento, ¿sí? Entonces, aquí puede ser tomado una consideración específica, ¿sí? Justamente, que la modulación PM implícitamente genera modulación FM, ¿sí? O variación en frecuencia, ¿sí? O al revés, la modulación FM también implícitamente provoca modulación o variación en fase, ¿sí? Por eso les decía que en esencia las dos provocan lo mismo, ¿no? Sino que, o se puede considerar que generan la misma situación, pero están enfocadas desde puntos de vista distintos. Ya lo vamos a analizar y a comprender de mejor forma más adelante. Solamente permítanme un minutito que se me pasó antes enviar un documento. Solamente déjenme enviar ese documento y continuamos, por favor. Ya, listo, chicos, disculpen. Entonces, como les decía, a la final de cuentas, esas van a ser, o estas expresiones nos van a representar las variaciones de fase, ¿no? Tanto para PM como para FM, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a tener una expresión matemática específica para cada una de estas, ¿no? Entonces, obviamente, eso puede ser ya representado directamente, ya sea en la señal modulada, ¿no? Es decir, en SDT, donde en este caso SDT va a ser igual al RDT, que ya sabemos que es una constante A sub C, que multiplica al coseno de omega sub CT más el teta de T. Entonces, para PM, esto sería únicamente más D sub P, ¿no es cierto?, por M de T, ¿sí? Y en el caso, esto pongámosle aquí para PM,
Y en el caso de FM, nosotros tendríamos que SD va a ser igual a lo mismo, ¿no? A sub C por el coseno de omega sub CT más, en este caso, D sub F de la integral de M de T. ¿Sí? Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no? La variación de fase en PM depende directamente de M de T y la variación de fase en FM depende directamente de la integral de M de T, ¿no? Entonces ya vamos a ver justamente cómo se genera cada una de estas consideraciones, ¿sí? Ahora, en el caso, justamente aquí viene lo que yo les iba a mencionar, ¿no? Que se quiera generar una variación de fase, ¿no? La forma canónica me dice que todo esto de aquí es teta de t, ¿no es cierto? Todo esto de aquí nos va a representar teta de t. Entonces, si yo quisiera, yo pudiera, ¿no es cierto? En términos generales, generar, como ya les había mencionado, por ejemplo, una señal PM, ¿sí? En función de un modulador FM, porque, por ejemplo, si yo tengo una señal M de T, ¿no es cierto? Una señal M sub P de T, en este caso, esta es la que se va a generar una modulación PM a partir de un modulador PM, ¿no? Es decir, bueno, ya sabemos las diferentes formas de generar una modulación, ¿sí? Mediante un transmisor generalizado, pero vamos a suponer que todo está incluido aquí mediante un modulador PM, ¿sí? Un modulador PM. Entonces, con esta señal moduladora, ¿sí? M sub P, yo voy a generar acá a la salida una señal SDT que va a tener una modulación PM directamente, ¿no es cierto? Porque tengo un modulador PM y yo con esta señal M sub P quería generar esa modulación PM, ¿sí? O a su vez, ¿no es cierto? Yo podría generar con una señal M sub F de T, ¿sí? Y un modulador FM, ¿sí? Ojo, ¿no? La señal M sub P y la señal M sub F son distintas, ¿sí? Entonces, y yo con esta señal... Inge, una pregunta. Sí, dime. Sí, dime nomás. Por ejemplo, hace tiempo, no hace tiempo, sino hace un poquito, nos tocó hacer un deber donde teníamos que utilizar la modulación del DPI y el DF en un ejercicio. ¿De dónde sacamos el valor del DPI y el de DF? Ya, esos valores como son... Porque esa vez, por ejemplo, lo dejamos expresado nomás. Claro, correcto, exactamente. En mi caso. No, ya, exacto. Ahí en ese entonces obviamente lo dejábamos expresado porque lo abarcábamos de forma muy general. Ya vamos a ver que en este caso los valores, ya vamos a utilizar valores o términos constantes y vamos a ver más o menos entre qué valores oscilan o entre qué valores normalmente pueden generarse estas constantes, pero principalmente estas constantes de sub P y de sub F dependen de las características de los moduladores en sí, del modulador en PM o del modulador en FM, ¿sí? Y sobre todo, de lo que ya vamos a ver un poquito más adelante, que se denomina el índice de modulación, ¿sí? Como por ejemplo en la modulación FM, como ya te menciono, ¿no? O ya les mencioné más anteriormente, lo que vas a provocar, ¿no es cierto?, es que con la variación de M de T, ¿sí? Así, en función de cómo va variando el voltaje de M de T, tú vas a provocar variaciones en la portadora o en la frecuencia, ¿no es cierto?, de la portadora, ¿sí? Es decir, que ya no vas a tener solamente una señal con un valor o con una oscilación en F sub C. Puedes tener una frecuencia superior a F sub C o inferior a F sub C, ¿sí? Eso es la frecuencia instantánea, ¿no es cierto? Ahora, si el D sub F crece, ¿no es cierto? Entonces, tú vas a tener componentes espectrales más arriba todavía de F sub C y más abajo de F sub C, ¿sí? Y más aún si es que crece más D sub F, ¿no? Entonces, ¿eso qué te implica? Que como vas a tener un mayor rango de frecuencias, eso directamente te incide en el ancho de banda, ¿sí? Ya vamos a analizar eso más adelante, ¿no? Pero de eso depende básicamente las constantes, tanto de sub P y de sub F, del ancho de banda que tú posteriormente vas a querer generar, ¿sí? Entonces, obviamente, tampoco nos conviene desarrollar un ancho de banda demasiado grande porque obviamente vamos a tener un requerimiento de canal con un ancho de banda mayor, ¿no es cierto? Pero en algunas o en ciertas aplicaciones sí es preferible tener un ancho de banda más grande para mejorar de una u otra forma la característica o la eficiencia de nuestra señal, ¿sí? Pero bueno, todo eso ya vamos a ir a analizar, porque hay un montón de cosas que hay que considerar, ¿no? Porque igual, a su vez, si es que crece demasiado, en cambio, también el ancho de banda, va a haber también mayor inserción de ruido, porque tienes más rango de frecuencias
en donde se van a ir insertando esas componentes. Entonces, son muchas cosas por considerar, que todas estas que te menciono las vamos a ir abarcando una por una, ¿sí? Pero ya vamos a ir definiendo en función de qué se determinan los valores o estas constantes, pero por lo general suelen ser constantes conocidas, o se pueden obtener en función justamente del ancho de banda que se desee generar, porque esos también son términos de diseño, ¿no? Yo puedo decir, a ver, para una modulación FM, ¿no es cierto?, yo quiero generar un ancho de banda máximo de unos 200, de unos 220 kilohercios, ¿no? Entonces, en función de eso, ¿cuál deberá ser el valor de la sensibilidad de variación de frecuencia que se tendría que aplicar, ¿no? Entonces, ya son condiciones de diseño en función de requerimientos o en función de limitaciones. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Nosotros podemos tener o podemos generar las señales moduladas directamente a partir de las modulaciones, ¿no? Entonces, en este caso, justamente lo que tenemos acá. Entonces, otra señal, como les decía, una M sub F de T, nosotros podemos generar una modulación FM y tener una señal S de T modulada mediante FM, ¿sí? En estas condiciones, directamente, ¿sí? Pero, como ya vamos a ver, ¿sí? Nosotros podemos también generar, por ejemplo, una modulación PM, ¿sí? Una modulación PM a partir de esta señal M sub P, pero no necesariamente con un modulador PM, sino lo podríamos aplicar mediante un modulador FM, ¿sí? Es decir, un modulador FM en general puede generar una modulación PM, o al revés, un modulador PM puede generar una señal modulada FM, ¿sí? Y ya vamos a ver de qué forma. Todo esto se generaría en función de considerar que las fases o las variaciones de fases deberían ser las mismas, ¿no? Para generar tanto una señal PM o para una señal FM. Entonces, si nosotros igualamos estas dos expresiones, ¿qué es lo que nosotros tendríamos, no? Tendríamos que, en este caso, D sub P, ¿no es cierto?, por M de T, que es la variación de fase para un modulador PM, sería igual a D sub F por la integral de M de T, ¿sí?, en un modulador FM, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debería yo asumir? ¿Sí? ¿Cómo generar cada una de estas, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, sería mi M sub P y esta sería mi M sub F, ¿no? Son señales distintas. Entonces, ¿cómo se relacionan una con respecto a la otra? Por ejemplo, la modulación en fase, ¿no es cierto?, la moduladora en fase necesaria para aplicar un modulador FM, ¿no es cierto?, debería ser igual a ¿qué? Si yo la reemplazo, o la despejo, más bien dicho, yo debería tener aquí un D sub F sobre D sub P por la integral de M sub F por T, de M sub F de T, ¿sí? Esa sería la una expresión. O la otra sería ¿cuál? Sería determinar, en este caso, el M de F, es decir, despejar el M de F. Entonces, en estas condiciones, igualmente, ¿no? El M sub F de T necesario para generar esta modulación sería igual, en cambio, a D sub P, ¿sí?, a D sub P sobre D sub F, ¿sí?, y para quitarle la integral debería derivar ambos lados, ¿no? Entonces, en este caso, si le derivo en el lado derecho, la derivada con la integral se elimina, pero en el lado de la moduladora de fase se va a mantener, ¿no es cierto? Entonces sería D sub P sobre D sub F por la derivada, ¿no es cierto?, de M sub P con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, esta sería básicamente las expresiones o la relación que nosotros deberíamos generar. Entonces, en este caso, justo lo que les decía, ¿no? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Si yo quiero generar mi señal PM, ¿sí?, mi M sub P, a partir de este M sub P de T, pero no tengo un modulador PM directamente, tengo un modulador FM, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitaríamos aplicar inicialmente? Como nosotros observamos, ¿no es cierto?, necesitaría generar la señal M sub F necesaria para generar esa variación de fase, ¿no es cierto? Entonces, de lo que nosotros observamos aquí, tendríamos que aplicar primero un término de ganancia, ¿no es cierto? Un término de ganancia correspondiente, que es el que nosotros observamos acá, ¿sí? También necesitamos aplicar una
derivación, ¿no es cierto? Una derivación correspondiente, ¿sí? En este caso. Y después, ahí sí que ya tendríamos nuestra señal M sub F, ¿no es cierto? M sub F, ahí tendríamos que aplicar el modulador FM, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, yo le podría dar aquí el término de ganancia, ¿no es cierto? El término de ganancia sería D sub P, ¿no es cierto? Sobre D sub F, ¿ok? Esto después pasaría a un derivador, ¿sí? Nosotros ya sabemos mediante circuitos eléctricos cómo generar estas etapas de derivación para, pongámosle aquí un derivador, ¿sí? Un derivador para que se genere básicamente esta etapa de derivación, ¿no es cierto? Y después aquí que ya se tenga, en este caso, la señal M sub F de T, ¿no es cierto? ¿Sí? M sub F de T, ya se puede aplicar, ¿qué cosa? Un modulador FM, ¿sí? Entonces aquí se aplica el modulador FM, ¿sí? El modulador FM, y esto directamente me va a generar mi señal SDT, que será una señal principalmente PM. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Hagamos el análisis, ¿no es cierto? Vamos haciendo paso a paso. Acá a la salida o a este punto correspondiente, ¿qué es lo que vamos a tener? D sub P sobre D sub F por mi señal M sub P de T, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos en ese punto. Cuando le derivemos, ¿no es cierto? Vamos a derivarle a toda esa función y en general vamos a tener todo esto de aquí, ¿no es cierto? D sub P sobre D sub F por la derivada de la señal moduladora M sub P, ¿no es cierto? Cuando después esto de acá le ingresamos a un modulador FM, ¿no es cierto? Al modulador FM, ¿qué es lo que va a hacer el modulador FM? Como ya sabemos, ya habíamos establecido más acá arriba, el modulador FM va a generar que la fase va a ser igual a D sub F por la integral de la entrada, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a tener D sub F, ¿no es cierto?, que multiplica a la integral de toda esta expresión, ¿sí? El D sub F con el D sub F del denominador se eliminará, ¿no es cierto? Y la integral con la derivada también se elimina. Y lo que me va a quedar como fase va a ser únicamente D sub P por el M sub P, ¿sí? Que es básicamente la fase de una modulación PM, ¿sí? Y eso es en esencia lo que nosotros tendríamos aquí a la salida, ¿sí? Entonces ahí demostramos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos generar una modulación PM con un modulador PM directamente como tenemos aquí arriba, ¿no es cierto? O podemos generar una modulación PM con un modulador FM con estos pasos previos justamente como tenemos en esta gráfica de aquí abajo, ¿sí? ¿Está claro? Ahí demostramos justamente que se genera, ¿no es cierto?, tanto una modulación PM o una modulación FM con cada uno de estos moduladores. Es decir, un modulador PM inserta variación en fase, pero también inserta variación en frecuencia, ¿sí? Y un modulador FM inserta variación en frecuencia, pero también inserta variación en fase. Entonces, por eso les decía, ¿no? Los dos generan lo mismo, solamente que se los enfoca desde puntos de vista distintos. El uno analiza la variación de fase, el otro analiza la variación en frecuencia, pero los dos forman parte del mismo argumento de la señal portadora, ¿sí? ¿Estamos? Y lo mismo se puede hacer el análisis para el otro caso, ¿no? Ahora, si queremos generar una señal FM con un modulador PM, ¿no? Entonces, yo tengo aquí mi señal M sub F de T, la que quiero modularle mediante FM. ¿Qué es lo que nos dicen las expresiones de acá arriba? Que yo necesito, a ver, aquí le he puesto mal, es D sub F sobre D sub P. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Darle un término de ganancia, ¿no es cierto?, con un valor correspondiente D sub F sobre D sub P, ¿sí? Después necesitamos aplicar un integrador, en este caso, ¿no es cierto? Vamos a aplicar un integrador. Y a la salida del integrador, ¿no es cierto?, como ya vamos a tener la integral de M sub F multiplicado por D sub F sobre D sub P, esto nos representa nuestra señal M sub P de T, ¿no es cierto? Y esta es la que va a ingresar, en este caso, ya al modulador PM, ¿sí? Esto es lo que ingresará en el modulador PM, y mediante este modulador PM, igual nosotros vamos a generar una señal SDT, pero que será una señal principalmente FM, ¿sí?
directamente. Entonces, ahí demostramos también lo mismo, ¿no? Y podemos hacer el paso a paso también, ¿no? Vamos a tener que a la salida del integrador, nosotros vamos a tener esta señal de acá, ¿no es cierto? D sub f sobre D sub p por la integral de m sub f, ¿sí? Eso es lo que tendríamos. Y el modulador en Pm, ¿qué es lo que hace únicamente? Multiplica, ¿no es cierto?, un valor de D sub p por la entrada, en este caso D sub p por toda esta señal de aquí, ¿no es cierto? El D sub p con el D sub p se elimina y lo que voy a tener en la variación de fase va a ser únicamente D sub f por la integral del m de f, del m sub f, ¿no es cierto? Entonces, ahí generamos justamente la misma condición de variación de fase que nos interesa para la modulación FM, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, básicamente, cómo se relacionan cada una de estas dos componentes correspondientes, ¿sí? ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Entonces, ¿Puede repetir la última parte de las dos modulaciones? Sí, también. ¿qué parte me dices? Ya cuando tenemos MDF después de la derivada y la integral, y también la de abajo de la integral, ya tenemos m sub p. Ahí quisiera que me explique ya cuando pasa la modulación. Ya, es sencillo, ¿no es cierto? El m sub p, por ejemplo, aquí que tenemos de espacio, el m sub p en este caso, ¿a qué sería igual? Si es que analizamos cada una de estas etapas, vamos a tener, ¿no es cierto?, el d sub f, ¿no es cierto?, sobre d sub p, ¿sí?, sobre d sub p, y esto por la integral del m sub f, ¿no es cierto?, por la integral del m sub f de t. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos básicamente en este punto. Esta es nuestra señal correspondiente m sub p de t, ¿sí? Esto es lo que ingresa en el modulador, ¿sí? Entonces, recordemos qué es lo que hace el modulador PM. El modulador PM genera una fase tal que va a ser igual a ¿qué? A D sub P, ¿no es cierto?, por la entrada, que en este caso sería M sub P de T, ¿no es cierto? Pero en este caso, M sub P de T es igual a toda esta expresión de acá. Si lo reemplazamos, ¿qué es lo que tendríamos? D sub P, ¿no es cierto?, por D sub F sobre D sub P por la integral de M sub F de T. Entonces, el D sub P con el D sub P se elimina y lo que voy a tener es únicamente D sub F por la integral de M sub F. Esta es la variación de fase justamente que se genera o que yo necesito generar para una modulación FM, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy demostrando con esto? Que estoy generando una modulación FM, pero para ello estoy utilizando un modulador PM, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que nosotros estamos demostrando básicamente aquí. Y lo mismo ocurre arriba, ¿sí? Si tú haces el paso a paso, ¿no es cierto?, de cada una de las etapas de este diagrama y después este MDF le tomas como la entrada al modulador FM para que obtengas asimismo la variación de fase, lo que vas a tener como variación de fase a la salida del modulador FM va a ser únicamente D sub P por el M sub P de T, que es la variación de fase que necesitas para una modulación PM. Sin embargo, esa variación la provocaste con un modulador FM. Obviamente, siempre y cuando generaste toda esta etapa anterior, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que nosotros estamos demostrando con esto, ¿no? Que tú puedes generar una modulación PM, tanto con un modulador PM como con un modulador FM, siempre y cuando tengas una configuración adecuada, ¿sí? No sé si ahí de pronto les quedó un poquito más claro. Sí, que sí. Ya. Justamente eso es lo que estaba dudando. Ya, correcto. Listo, entonces, no sé si de pronto hay alguna pregunta adicional, tal vez, antes de continuar. Ya, listo. Ok, entonces, si seguimos analizando un poquito, podemos observar, ¿no es cierto? Vamos a pasar de página. Podemos observar, ¿no es cierto? Ahí en el texto también tenemos algunos diagramas que nos implica o nos indica básicamente cómo se puede en la práctica generar este tipo de modulaciones, ¿no? Ya es decir, ya en un diseño circuital, cómo nosotros podemos generar, ¿no? Entonces, en este caso, para un modulador PM, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Nosotros tendríamos la señal MDT correspondiente, esta es nuestra señal moduladora, y esta señal moduladora es la que va a provocar para una PM, ¿no? Acá vamos a poner PM, justamente para que se tenga esta consideración.
Esta lo que va a provocar es un desfase o una variación de fase a la frecuencia portadora. Entonces, en este caso, nosotros deberíamos tener aquí un oscilador, ¿no es cierto?, a una frecuencia f sub c, ¿sí?, la cual va a generar esa condición de retardo o de adelanto de fase, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se va a generar? En función de un circuito tanque que nosotros vamos a tener aquí con la distribución de diodos varactores, ¿no? Estos diodos varactores, que son básicamente la combinación de un diodo y un capacitor, son los que básicamente van a generar esta condición de retardo, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, ¿no?, cada uno de los componentes o del funcionamiento, esto de acá en conjunto con un capacitor en paralelo son los que van a determinar, con un capacitor y con una inductancia en paralelo, son las que van a generar o van a determinar justamente este retardo o esta variación de fase, ¿no? Entonces, si esto de acá, esta salida, le conectamos en paralelo con el oscilador, ¿sí?, entre la salida del oscilador y tierra, eso es lo que nosotros vamos a tener como la salida correspondiente de PM, ¿sí? Entonces, entre estos dos puntos correspondientes, vamos a tener la señal PM. ¿Por qué? Porque todo este circuito tanque o todo este circuito correspondiente que nosotros vamos a tener es el que va a provocar esta variación en fase, ¿sí? Es la que va a ir generando una variación en fase, es adelanto o retardo de fase en función de los valores de MDT. ¿Sí? Eso es en general o en esencia lo que se provoca, ¿sí? Eso respecto a un modulador PM. Respecto a un modulador FM, ¿sí?, en esencia es lo mismo, por eso les voy a hacer la gráfica aquí mismo, es lo mismo, pero en este caso quien provoca la frecuencia propiamente dicha, ¿sí?, la frecuencia, es MDT. Entonces, en este caso incluso, obviamente, considerando los valores adecuados de la bobina y del capacitor, se puede generar directamente en función de MDT los incrementos o decrementos de frecuencia a una frecuencia, en torno a una frecuencia establecida. Entonces, en este caso, es la misma señal MDT la que provoca la variación de frecuencia, ¿sí? Entonces, en este caso, simplemente se podría tener de esta forma, y el MDT es el que va a provocar cambios de frecuencia, es decir, aumenta MDT, a la salida voy a tener una componente de alta frecuencia. Si se disminuye el valor de amplitud de MDT, a la salida voy a tener una salida de menor frecuencia, ¿sí? Y así sucesivamente. Obviamente esto en torno a una frecuencia central que debería ser considerada la frecuencia portadora. Eso se generaría o se obtendría en función de la configuración adecuada de la bobina y del capacitor, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esa es básicamente una circuitería bastante sencilla que se podría utilizar tanto para PM como para FM, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma o en estas condiciones se puede desarrollar cada una de estas expresiones, ¿sí? Listo. Entonces, hasta aquí nos hemos centrado un poquito en lo que corresponde a la variación de fase, ¿sí? Y nos dimos cuenta básicamente que la variación de fase se puede generar a partir de la modulación PM o de la modulación FM mismo, como ya analizamos anteriormente. Ahora vamos a analizar en cambio el otro parámetro, el otro término, que es la frecuencia instantánea. Y vamos a ver que también esta frecuencia instantánea se puede generar a partir de una modulación FM, como también de una modulación PM, ¿sí? Entonces, si nosotros generalizamos esta expresión correspondiente, ¿no es cierto?, podemos expresar la señal modulada, pasabanda, como una señal directa, ¿no? Es decir, un SDT va a ser igual a RDT, que multiplica al coseno de un único argumento, ¿no? Vamos a suponer que aquí vamos a tener todo este argumento que le vamos a conocer como psi de t, ¿sí? Esto me va a representar el argumento, ¿no? Donde sabemos que psi de t es igual al omega sub ct, ¿no es cierto?, más el teta de t, ¿sí? Todo esto va a ser nuestro argumento de la portadora, ¿ya? En este caso, la frecuencia instantánea, ¿sí?, la frecuencia angular instantánea, se obtiene mediante la derivada del argumento de la portadora. En otras palabras, yo puedo decir que omega sub i de t, ¿sí?, que va a representar en este caso justamente la frecuencia instantánea, es igual a la derivada
del argumento total, ¿no es cierto?, de psi con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Si nosotros integramos esto, vamos a tener que esto es igual a omega sub c, ¿no es cierto? Porque eso sería la derivada, perdón, del primer término, más, y esto va a depender de la función de teta de t, ¿no es cierto? Pero en términos generales vamos a tener la derivada de teta de t con respecto al tiempo, ¿sí? Eso es lo que es lo que nosotros tendríamos en términos generales. Si yo quisiera, ¿no?, esto expresarlo en términos no de frecuencia angular, sino en términos de frecuencia lineal, ¿no es cierto?, frecuencia radial, ¿no? Sabemos que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces sería esto igual a 2pi por la frecuencia instantánea, ¿no?, en función del tiempo. Si yo despejo la frecuencia instantánea, voy a pasar a dividir el 2pi a los dos términos y vamos a tener que la frecuencia instantánea, en términos generales, va a ser igual a ¿qué? El omega sub c es igual a 2pi por f sub c. Sobre el 2pi nos quedaría únicamente f sub c, ¿no es cierto? Más, en este caso, 1 sobre 2pi, ¿sí? 1 sobre 2pi por la derivada de la variación de fase con respecto al tiempo, ¿ya? Eso es en general lo que nosotros tendríamos, ¿sí? Entonces, igualmente, ¿no?, aquí nosotros podríamos analizar justamente esta frecuencia instantánea. ¿Qué es lo que nos representa esta frecuencia instantánea? Justamente, aquí nosotros ya podemos ir orientándonos a qué nos da o qué nos representa. Si nosotros hacemos justamente esa diferenciación, no nos confundamos con el término solamente frecuencia, ¿no? Cuando hablamos solamente de la frecuencia, podemos hablar de todas las componentes espectrales que conforman una señal correspondiente, ¿no? Porque ahí nosotros hablamos de frecuencia, ¿no? Entonces yo puedo decir, ya las frecuencias que conforman esta señal pasabanda van desde tal frecuencia hasta tal frecuencia y eso genera un ancho de banda, o esta señal banda base tiene estas componentes de frecuencia, ¿sí? Eso es en términos generales la frecuencia. Pero si nosotros hablamos de frecuencia instantánea, no hablamos de todas las componentes espectrales que componen una señal, sino de la frecuencia a la cual está operando una señal en un instante determinado. Por eso es que este FI depende del tiempo, ¿no? Entonces yo en un instante correspondiente tendré una frecuencia, en otro instante tendré otra frecuencia, en otro instante tendré otra frecuencia. Y estas frecuencias instantáneas, estarán en torno, justamente como nosotros observamos, en torno a la frecuencia portadora, en torno a f sub c, ¿no? Entonces, ¿qué le da básicamente el incremento o el decremento? Pues el valor de la derivada de teta de t. Entonces, de igual forma, ¿no?, vamos a ir analizando qué es lo que nosotros tendríamos en PM y en FM. Analicemos primero para FM, ¿no?, que es básicamente donde nosotros tenemos una relación directa. Entonces, la frecuencia instantánea en este caso va a ser igual a ¿qué? A f sub c más 1 sobre 2pi de la derivada del teta de t. En FM, teta de t, como sabemos, es igual a ¿qué? A d sub f, ¿no?, por la integral de m de t, ¿ya?, con respecto al tiempo. Pero aquí, la derivada con la integral, podríamos decir que se anula, y esto va a ser igual a ¿qué? A f sub c más d sub f por m de t sobre 2pi, ¿no es cierto? Entonces, aquí observamos, ¿no es cierto?, que la frecuencia instantánea es directamente proporcional a m de t, a mi señal moduladora, ¿sí? Entonces, aquí, ojo, ¿no?, pongamos mucha atención aquí, porque a veces aquí es donde nos confundimos. Ya dijimos que la frecuencia instantánea va a oscilar entre ciertos valores, en torno a f sub c. Entonces, ojo, ¿no?, m de t puede tener valores positivos y negativos, como una señal sinusoidal, una señal de audio, cualquiera, ¿no? Es decir, m de t puede oscilar entre 1 y menos 1, entre 2 y menos 2, etcétera, ¿sí? Entonces, m de t puede tener valores positivos y negativos. Cuando m de t tenga valores positivos, ¿sí?, nuestra frecuencia instantánea va a tener valores, ¿no es cierto?, que superan el valor de f sub c. Es decir, ojo que esta frecuencia instantánea, ¿qué es lo que nos representaba? ¿Dónde está? Bueno, sí, esta frecuencia instantánea nos va a dar la frecuencia a la cual va a estar trabajando nuestra portadora, ¿sí? Eso es lo que nos representa. Entonces, ojo aquí, porque a veces, como les decía, ahí nos confundimos. Si m de t tiene valores positivos, nuestra señal portadora va a trabajar a una frecuencia superior
a f sub c, ¿no es cierto? Porque eso es lo que vamos a tener aquí, f sub c más un valor correspondiente. ¿Sí? Entonces, la frecuencia de operación de la portadora va a ser superior a la misma frecuencia central, ¿sí? Cuando m de t, en cambio, sea negativa, ¿sí? Cuando m de t sea negativa, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Igual una señal portadora, una señal cosenoidal, pero con una frecuencia que opera a una frecuencia inferior a la frecuencia portadora, ¿no es cierto? Porque aquí vamos a tener f sub c menos un valor correspondiente, ¿no es cierto? Que va a depender de d sub f y del valor justo en ese instante de m de t, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener estas componentes de oscilación en frecuencia, ¿sí? En frecuencia. Entonces, vamos a depender justamente de los valores de m de t. ¿Qué pasará cuando m de t sea 0? ¿Qué tendríamos en la salida, en nuestra señal modulada? ¿Quién me dice? Si es que m de t es 0. Perdón, ¿me puedes repetir? Casi no te escuché. Sí, igual a FC. Exacto, ¿no? Vamos a tener una señal modulada cuya frecuencia en ese instante va a ser igual a la misma frecuencia portadora f sub c. Obviamente, ¿no? Porque toda este segundo término se haría 0. ¿Sí? Como se va a hacer 0, la frecuencia instantánea va a ser únicamente f sub c. Entonces, la señal modulada va a tener una componente espectral únicamente en f sub c. En ese instante. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma se analiza esta situación. Entonces, ¿sí? Podríamos verlo gráficamente un poco para entenderlo mejor. Sí, ya vamos a eso. Primero, quiero terminar esta parte teórica, un poquito matemática, para tener esa noción y después ya verificarlo en términos gráficos, ¿sí? Incluso primero les voy a hacer una gráfica mía de esas que salen medias chuecas, pero ya después vamos a hacer ya en MATLAB, donde ahí podemos observarlo de mejor forma, ¿sí? ¿Estamos? Ya, entonces, eso es en esencia lo que nosotros tendríamos primeramente en FM, ¿no? Ahí observamos directamente, ¿no? Que la frecuencia instantánea se relaciona directamente con la señal moduladora, directamente, ¿sí? En PM, en cambio, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos? Vamos a ver que la frecuencia instantánea, en este caso va a ser igual a ¿qué? A F sub C más 1 sobre 2pi de la derivada, en este caso de teta de t, pero en PM la derivada es, ¿qué cosa? D sub p, ¿no es cierto? Por m de t con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí nosotros ya no podemos, o sea, aquí la frecuencia instantánea en PM depende de la derivada de la señal moduladora m de t. ¿Sí? Entonces ahí tenemos justamente, por eso es que se necesitan esas dos visiones, ¿no? Porque en la una, la variación de fase, en PM, la variación de fase depende directamente de m de t, directamente. En cambio, en la frecuencia instantánea, en FM, para FM, la frecuencia instantánea depende directamente de m de t. En cambio, en PM dependemos de la derivada de m de t, o en el caso de la variación de fase, en FM dependíamos de la integral de m de t para la variación de fase, ¿no? Entonces, justamente por eso son esos dos puntos de vista distintos, porque ahí podemos analizarlo, cada uno de los parámetros, en una forma un poco más sencilla, un poco más simple, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Eso en términos de estas expresiones correspondientes, ¿no? Entonces ahí nosotros ya podemos ir un poquito justamente analizando ya cuál es el comportamiento que nosotros nos podríamos de esperar en cada uno de los casos. Entonces, ahora sí, supongamos, ¿no? Y aquí no tiene nada que ver, por ejemplo, cuando m de t era positiva, por lo que la derivada dice, ¿verdad? ¿Me puedes repetir, por favor? Que si aquí no tiene nada que ver como vimos en FM, que dependía de... Ah, no, es verdad, Inge, ya usted mismo ahorita dijo que dependía de la derivada de m de t. No, perdón. Claro, depende de la derivada de m de t, ¿no es cierto? Entonces, igual, ¿no? Es lo mismo, justo, bien que lo preguntas, ¿no? Porque m de t puede tener valores positivos y negativos. Y la derivada de m de t también va a tener valores positivos y negativos. Entonces, esto también va a provocar que la frecuencia instantánea vaya a oscilar entre valores superiores a f sub c y valores inferiores de f sub c. A la final de cuentas, todo esto es lo que me va a provocar, en este caso, lo que se denomina la variación de frecuencia. ¿Sí? Eso es lo que se denomina la variación de frecuencia. Y justo, ¿no? En este caso, si nosotros analizamos este f sub d, respecto al tiempo, eso es lo que nos va a representar esa variación, ¿no? Entonces, esto sería, en este caso, el FI de t,
menos la frecuencia portadora. Entonces, justo lo que está ahí encerrado, ¿no? Si nosotros restamos esto menos el FC se va a anular y nosotros tendríamos que esto va a ser únicamente igual a 1 sobre 2pi, ¿no es cierto? Y en términos generales, tanto para FM como para PM, tendríamos 1 sobre 2pi de la derivada de θ de t con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, esto, ya sea para FM o para PM, cualquiera, ¿no? Sea esto de acá o sea esto de acá, eso es lo que nos va a representar esta variación de frecuencia, ¿no? Entonces ahí es donde yo voy a tener justamente la variación va a ser positiva o la variación va a ser negativa, ¿sí? Eso se va a generar tanto para un tipo de modulación como para el otro tipo de modulación, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aquí justamente ya viene el análisis gráfico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros consideramos que tenemos una señal moduladora, ¿no? Asumamos una señal sinusoidal, porque ahí nosotros tenemos un primer análisis gráfico, ¿no? Entonces, supongamos que esta sea nuestra señal sinusoidal, ¿sí? Entonces, este es un seno, esto va a oscilar entre un valor pico, ¿no es cierto? Un B sub P, ¿sí? Y un valor pico negativo que sería menos B sub P, ¿sí? Entonces, ese va a ser el nivel de oscilación, ¿ya? El momento, ¿no es cierto?, que nosotros esta señal de aquí le convertimos en la variación de fase, porque, ojo, ¿no?, esto de aquí nuevamente es nuestro m de t, ¿sí? Supongamos que para FM, ¿no?, porque en FM vamos a tener una frecuencia instantánea que es directamente proporcional a m de t, ¿sí? Si es que nosotros tuviéramos una PM, la frecuencia instantánea sería directamente proporcional a la derivada de m de t, como tenemos ahí arriba, ¿no? Entonces ahí tendríamos que derivarle el seno. Bueno, tampoco es que es complicado, ¿no? La derivada del seno es el coseno, pero eso tendrían que hacerlo, ¿no? Entonces, ojo, hay veces que yo les digo, en una modulación PM, ¿no es cierto? Y les doy la moduladora y les digo, grafíquenme la frecuencia instantánea. Y se asustan porque dicen, pero ¿cómo? Si en PM solo hay como graficar la variación en fase. Y la frecuencia instantánea solo se grafica para FM. No es cierto, porque ambas generan, ¿no es cierto?, tanto frecuencia instantánea o variación en frecuencia como variación en fase, ¿no? Entonces, yo les puedo hacer graficar tanto θ de t y la frecuencia instantánea, tanto en FM como en PM, ¿sí? Entonces, obvio, en un caso tendrán que derivar una función y en otro caso tendrán que integrar la función, ya sea para sacar la frecuencia instantánea o la variación en fase, ¿sí? Entonces, no tendrían por qué asustarse, ¿no? Y por lo general yo les voy a dar señales solamente sinusoidales o cosenoidales, y las derivadas de esas son claramente conocidas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer aquí una señal FM, ¿no? Entonces, en la señal FM, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? En la señal FM, primero, la frecuencia instantánea, que es lo que nosotros vamos a graficar, depende de m de t, ¿sí? Entonces, primero, ahora la señal correspondiente ya no va a estar en torno a 0, como nosotros observamos en m de t, ¿no es cierto? Como observamos ahí. Esto de aquí es la frecuencia instantánea. Esta va a estar ahora en torno a f sub c, ¿sí? En torno a f sub c. Y esta va a mantener la misma forma original de m de t, pero en torno a f sub c, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener algo como esto, ¿sí? Entonces, en este caso, ya, ¿cuál será esta amplitud máxima? ¿Sí? Porque aquí justo es lo que nosotros dijimos, ¿no? Nosotros vamos a tener, en función de los valores de m de t, para valores de m de t positivos, yo voy a tener valores de frecuencia superiores a f sub c. Para valores de m de t negativos, yo voy a tener valores de frecuencia inferiores a f sub c. Aquí lo estamos demostrando, ¿cierto? ¿Sí? Porque, ojo, todo esto va a ser igual a esto de acá, ¿no es cierto? Al f sub c, ¿dónde está? Sí, a esto de acá, f sub c más todo esto de acá, ¿sí? Entonces, ¿cuándo yo tendré el máximo valor de la frecuencia instantánea? Este valor de aquí. ¿En qué condiciones? ¿Quién me dice? ¿Cuándo tendré yo el máximo valor de la frecuencia instantánea? ¿Qué debería cumplir? Cuando sea el valor máximo de m de t. Correcto, ¿no es cierto? Cuando m de t sea máximo. Es decir, en otras palabras, cuando m de t sea igual a b sub p, ¿no es cierto? En esas condiciones yo voy a tener ese valor máximo. Y ese valor máximo se representa mediante f sub c, perdón que no se ve bien el... Ya, mediante f sub c más el delta f. Y este delta f se conoce como la variación pico de frecuencia.
¿sí? Entonces, ese valor correspondiente es el F sub C más el delta F. Entonces, si nosotros consideramos esta expresión, podríamos decir, ¿no es cierto?, que delta F, ¿no es cierto?, delta F, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Si nosotros analizamos esta expresión de acá arriba, tendríamos que el delta F se va a cumplir cuando el M de T es máximo o cuando M de T es igual al B sub P, justo como dijo su compañero, ¿no? Entonces, en otras palabras, el delta F, perdón, va a ser igual a D sub F, ¿no es cierto?, por el B sub P, que es el valor pico de la señal moduladora, ¿sí?, sobre 2pi, ¿sí?, sobre 2pi. Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos en estas condiciones. Esa es la variación pico de frecuencia, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma nosotros analizamos justamente entre cuánto y cuánto va a oscilar esta señal. Entonces, justo lo que les decía, ¿no? Si es que D sub F es más grande, ¿no es cierto?, el delta F va a crecer. Y por lo tanto, obviamente, la existencia de componentes espectrales se va a ir hasta más lejos de F sub C. Entonces, si es que se va más lejos de F sub C, eso implica un incremento del ancho de banda, ¿no es cierto?, si es que D sub F es grande. Lo mismo va a pasar con B sub P, ¿sí? Si es que la señal moduladora tiene componentes de alto voltaje, o bueno, de un voltaje superior, y B sub P es más grande, igualmente eso va a provocar que delta F crezca, ¿no? Entonces, ahí es que se puede ir jugando entre estos valores, ¿no? Entre el B sub P y el valor de DF, para generar ya un delta F específico, ¿sí? Porque, como ya vamos a ver más adelante, de delta F es que va a depender el ancho de banda final, ¿sí? Ya vamos a ir analizando posteriormente, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿no? Esto recién me representa la frecuencia instantánea, ¿sí? Si yo quisiera analizar cómo se comporta ya la señal modulada, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Les voy a graficar aquí abajo mismo para tener una referencia, ¿sí? Aquí les voy a graficar, en cambio, el S de T, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esto nos representa? Que aquí, por ejemplo, en este instante de tiempo, yo voy a tener la frecuencia más alta. En este instante de tiempo, yo voy a tener una frecuencia más baja, es decir, las oscilaciones van a ocurrir con menor frecuencia, pero acá en la primera línea que tenemos, las oscilaciones ocurrirán con mayor frecuencia. Entonces, más o menos lo que nosotros tendríamos aquí sería algo como esto, ¿no? Entonces, así, y ahí vamos a tener mayor oscilaciones. Bueno, esperen un ratito que... Obviamente aquí yo voy a tener una amplitud. ¿Cuál va a ser la amplitud de mi señal modulada? Obviamente va a ser A sub C, ¿no es cierto? Y la amplitud va a ser constante, ¿no? Entonces, ahora sí déjenme ver si es que me sale. Ya, bueno, aquí vamos a tener mayor frecuencia y aquí esto se va haciendo así. Y otra vez va a ir incrementando, ¿ya? Más o menos, ¿no? No les puedo graficar. Ya vamos a observar esto de mejor forma con una gráfica en MATLAB. Ahí lo vamos a observar mucho, mucho mejor. Pero más o menos ese es el sentido, ¿no? Cuando tengamos los picos de la frecuencia instantánea, vamos a tener una señal con mayor oscilaciones. Cuando tengamos los picos no negativos, sino los picos profundos de la frecuencia instantánea, vamos a tener una señal modulada con una menor cantidad de oscilaciones, es decir, una frecuencia más baja, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es más o menos lo que nos representa esta señal o esta variación en frecuencia, ¿sí? Eso es lo que nos representa la variación en frecuencia, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, eso se puede observar implícita o directamente aquí, ¿sí? Si nosotros tuviéramos, ¿sí?, en cambio, una modulación PM, a partir de esta misma señal moduladora, M de T, ¿no es cierto?, y queremos graficar, en este caso, la variación en fase, ¿sí? En este caso, ojo, no nos vayamos a confundir, porque de pronto vayan a decir, es lo mismo. O sea, aquí tenemos para una misma modulación, la misma forma de la frecuencia instantánea y la misma forma de la modulación PM. No, por eso estoy haciendo diferenciación. Incluso aquí les voy a hacer un cuadrito para separar, ¿sí? Todo lo que tenemos afuera de este recuadro es lo que me representaría una modulación FM, ¿sí? Todo esto me representaría una modulación. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí ya está pre-FM. Para PM, como dijimos que depende de la derivada, primero deberíamos sacar la derivada, graficar la derivada de MDT, ¿verdad? Para PM. A ver, ajá, no. A ver, pero... para sacar la frecuencia instantánea, ¿dices? Sí.
Correcto, sí, ahí sí. En este caso, si quisiéramos hacer, este es para FM, si quisiéramos graficar la frecuencia instantánea en una modulación PM, claro, deberíamos sacar la derivada, en este caso de ese seno, y me daría un coseno a la misma frecuencia, ¿sí? Y ahí, en función de ese coseno, se generaría la frecuencia instantánea. Y en función de esos valores de la frecuencia instantánea se generará la señal correspondiente modulada. Sí, correcto, exactamente. Pero cuando hablamos de la frecuencia instantánea. Ay, ay. Exacto. Ya. Ahora, si nosotros analizamos ahora bueno, de pronto hagamos aquí mismo. Si yo quisiera analizar, en cambio, entonces, no, quitémosle esto. Para hacerle, de pronto nos vayamos a confundir, ¿sí? Si yo quisiera, en cambio, graficar la variación de fase, ¿sí? Eso sí, hagámosle, ¿ya? La variación en fase, en cambio, teta de t, sabemos que es igual, seguimos en FM, ¿no? La variación en fase dijimos que es igual a d sub f, ¿no es cierto?, por la integral de m de t, ¿sí? En este caso, la integral de nuestro seno, ¿a qué es igual? ¿Quién me dice? Menos coseno. Ya, sería un menos coseno, ¿sí? Sería un menos coseno. Entonces, si yo quiero graficar en este caso, ¿sí?, la variación en fase, obviamente aquí como solamente no se le está haciendo ningún desplazamiento, nada, solamente la amplificación, entonces eso es lo que nosotros tendríamos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tendríamos algo similar a esto, ¿no es cierto? Este es un menos coseno, ¿sí? Y tiene la misma frecuencia que la señal de arriba, ¿sí? Entonces, esto de aquí es lo que me representa teta de t, ¿sí? Esto es teta de t. Y esto de acá es, en cambio, lo que me representará mi delta teta, que es la variación pico de fase. Y esto oscilará, obviamente, entre delta teta y menos delta teta. Así como acá oscilábamos entre f sub c más delta f, acá vamos a oscilar entre f sub c menos delta f. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos en estas consideraciones. Esa es la variación de fase para esta misma señal, ¿sí? Y de igual forma, ¿no es cierto?, para estas condiciones, yo podría asumir, ¿sí?, en la modulación sinusoidal, ¿sí?, que es de este caso, ¿no? Porque eso sí puede variar cuando nosotros tengamos una m de t distinta, ¿sí? Si es que tuviéramos una m de t distinta. Tendríamos, ¿no es cierto?, que el delta teta en estas condiciones, ¿a qué sería igual? ¿Sí? Si es que nosotros integramos una m de t, que es una señal sinusoidal con una amplitud b sub p, esto nos va a provocar una señal sinusoidal, ¿sí? Una señal, si nosotros integramos la señal sinusoidal que teníamos arriba, esa integral nos va a dar un menos coseno, ¿sí? Como en el caso del seno teníamos una amplitud de b sub p, la integral de esa misma señal sinusoidal con amplitud b sub p nos va a dar un menos coseno también con una amplitud de b sub p, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, el delta teta se va a generar igualmente cuando la integral de m de t sea máxima. Y en este caso, ¿cuánto va a valer la integral de m de t cuando m de t es máximo? Va a ser igual también a b sub p. Entonces, en este caso, el delta teta va a ser igual a, en este caso, ¿no?, al d sub f, ¿sí?, al d sub f por el b sub p, ¿sí?, por el b sub p. En este caso en particular, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vamos a tener estas consideraciones. A ver, perdón, no estamos haciendo bien, ¿no? No, aquí tenemos un pequeño error. ¿Por qué? Porque tendríamos que analizar aquí el d sub f, aquí más bien sería por la integral, o por el máximo, me va a faltar espacio, perdón. Pongámosle donde tengo espacio. Aquí les voy a borrar un poquito esto de acá. ¿Ya? Y aquí les voy a poner que... aquí se me borró. Ya. Aquí vamos a tener que el delta teta, ¿no es cierto? En este caso, el delta teta va a ser igual a ¿qué? A d sub f, ¿no es cierto? A d sub f por el máximo de la integral de m de t. ¿Sí o no? Sí, eso sí es lo que en realidad nosotros tendríamos. Porque si nosotros tenemos que m de t es el seno de 2pi por una frecuencia correspondiente por t, ¿no es cierto?
La integral de eso va a ser el menos coseno, pero no solamente el menos coseno por esa amplitud, ¿no? Sería en este caso el menos coseno por el mismo argumento dividido para 2pi por esa frecuencia, ¿no? Ahí sí estamos bien, ¿no? Entonces, eso sería en estas condiciones este valor correspondiente para delta teta, ¿sí? En este caso, para una modulación FM, ¿sí? En el caso que nosotros tuviéramos una modulación PM, en cambio, ahí, ¿qué va a ser más fácil? Va a ser más fácil graficar la variación de fase, porque ahí sí la variación de fase va a ser igual únicamente a D sub P por M de T, ¿sí? Y se va a complicar un poquito, no tanto, ¿no? Porque igual en este caso son solamente eso, ¿no? Integrales del coseno, integrales del seno, o derivadas del coseno, derivadas del seno, y es fácilmente calculable, ¿no es cierto? Y eso se puede utilizar para graficar. ¿Qué podría repetir para PM? Creo que es mi internet y se entrecortó justo ahí. Ya. Eso les decía, ¿no? Aquí en este caso nosotros vamos a depender de las integrales o de las derivadas de nuestras señales M de T, donde por lo general cuando nosotros resolvamos ejercicios, M de T van a ser señales cosenoidales o sinusoidales. Entonces, derivar o integrar estas funciones es bastante sencillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la integral de una, para hacerles, bueno, ustedes saben, ¿no? La integral, por ejemplo, del coseno de 2pi por una frecuencia por el tiempo, es igual a ¿qué? A ver, si hablamos de la integral del coseno, sería el seno, ¿no es cierto? Sería el seno del 2pi por f por t, ¿no es cierto? Sobre, en este caso hay que dividir, ¿no? Sobre 2pi por f. Entonces, eso tiene que estar evidenciado justamente en cada una de las gráficas. Ya de todas formas, cuando hagamos ejercicios, ahí vamos a darnos cuenta, ¿no? Todo esto a la final de cuentas son expresiones matemáticas que tienen que irse cumpliendo en cada uno de los casos. Entonces, en conclusión, lo que les estaba diciendo, ¿no? En una modulación FM, la gráfica más directa es la frecuencia instantánea, ¿sí? Y donde tenemos que hacer un poquito más de operación es en la variación de fase, ¿sí? Pero en una modulación PM, ¿sí? La gráfica más directa es en cambio la variación de fase, porque es solamente D sub P por el M de T, directamente, ¿sí? Y donde tenemos que hacer un poquito más de operación será en la frecuencia instantánea, ¿sí? Porque en la una tendremos que integrar, en la otra tendremos que derivar, pero nada más, ¿sí? Y de ahí, esta gráfica de la señal modulada, yo les puse únicamente como referencia, ¿no? A ustedes no les puedo pedir que me grafiquen exactamente una señal modulada, FM o PM, porque es muy complicado, ¿no? Determinar justamente las oscilaciones y la variación en frecuencia exacta, ¿no? Entonces, a menos que les diga grafíquenlo en MATLAB ahí para ir observando, puede darse el caso, ¿no? Pero cuando yo les mande ejercicios o cuando hagamos ya la evaluación, principalmente yo les pediré que me grafiquen la frecuencia instantánea y la variación de fase, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que por lo general se analiza, ¿sí? ¿Estamos? Ya, si quieren de pronto para hacer un análisis adicional, de pronto que no se nos quede ahí con ninguna duda, podemos hacer ahora el mismo análisis, pero ahora con una modulación PM. Todo esto fue para una modulación FM, ¿no es cierto? Veamos entonces ahora qué es lo que pasa para una modulación PM, ¿sí? ¿Estamos mejor? Ya, entonces, hagamos el mismo análisis. Ya, para que no digan que solo les enseño una cosa y después la otra ya les hago que hagan ustedes solitos de una vez. Como estamos con tiempo también, estamos bastante adelantados con la materia, entonces podemos ir avanzando un poco más tranquilos, ¿no? Entonces, vamos a suponer igual, ¿no? Una señal M de T, también de la misma forma, ¿no? Una señal sinusoidal, como tuvimos anteriormente, ¿ya? Supongamos que esa es nuestra señal sinusoidal M de T. Entonces, esta igual, ¿no? Oscila entre B sub P y menos B sub P. ¿Ya? La variación de fase, en este caso, va a mantener la misma forma. Recordemos que teta de T, ahora en PM, pongamos aquí que todo esto es PM, teta de T es igual a D sub P por M de T. ¿Ya? ¿Estamos? En este caso en particular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Que teta de T va a tener la misma forma, ¿no es cierto? Va a tener la misma forma, pero en este caso las amplitudes van a cambiar, ¿no es cierto? En este caso, ahora yo voy a tener aquí también mi delta teta y acá también mi menos delta teta. Entonces, para PM, ahora el delta teta va a ser igual a ¿qué?
Vamos a tener el valor máximo de variación de fase cuando tengamos el valor máximo aquí únicamente de m de t, ¿no es cierto? Porque esa es la expresión para Pm. Entonces, en otras palabras, el valor máximo de m de t es v sub p, y vamos a tener que, en este caso, para Pm, el valor de delta teta va a ser únicamente igual a d sub p por v sub p. ¿Sí? Ese va a ser, en este caso, la variación pico de fase. ¿Sí? Mientras que la variación pico de frecuencia, ahí sí capaz mejor era de ponerle igual esta variación de fase acá abajo, bueno, no importa. Vamos a tener algo como esto, la variación de frecuencia. ¿Ya? Sabemos que la variación de frecuencia Fi de t en Pm era igual a ¿qué? A F sub c más D sub P, ¿no es cierto? Por la derivada de m de t, ¿no es cierto? Con respecto al tiempo, y esto sobre 2pi, ¿no es cierto? Si no estoy mal, así era la expresión, ¿no es cierto? F sub c más la derivada de D sub P, bueno, sí, exactamente, ¿no es cierto? Esa es nuestra señal de la señal correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso, igual, ¿no? Nosotros vamos a tener aquí un F sub c, y esto va a variar, esto de aquí es Fi de t, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros vamos a tener una señal proporcional ¿a qué? A la derivada del seno, ¿cierto? Vamos a tener una señal proporcional a la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Es el coseno, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros, en cambio, vamos a tener una señal similar a esta, ¿sí? Más o menos, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser un F sub c más un delta F, ¿sí? Y aquí igual vamos a tener un F sub c menos el delta F, ¿sí? Eso es importante también, ¿no? Hay que determinar en la modulación PM o en la modulación FM una frecuencia portadora de tal forma que esta distancia o este rango de frecuencia que vamos a tener entre F sub c menos delta F no caiga en un valor negativo, ¿no es cierto? Es decir, en otras palabras, el valor de delta F tiene que ser inferior al valor de F sub c, al de la frecuencia portadora, ¿no es cierto? Porque si no se cumple eso, obviamente la frecuencia portadora va a estar más abajo, y en este caso el valor de F sub c menos delta F va a estar en una parte negativa, y ahí vamos a tener este fenómeno de solapamiento espectral, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso hay que tener en cuenta en estas consideraciones. Inge, ¿podría subirle un poquito, por favor? ¿Subirle? Sí. ¿Qué Gracias. cosa? ¿Ahí? Sí, Inge, gracias. Ya, listo. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos, ¿no? Y en estas condiciones, el valor de delta F, ¿no es cierto? Igual aquí sería un poquito más complejo de calcular, pero tampoco tanto, ¿no? Lo vamos a tener ¿cuándo? Cuando tengamos el valor de D sub P, ¿no es cierto? El valor de delta F va a ser igual a D sub P sobre 2pi, ¿no? Y esto por el máximo de la derivada de m de t. ¿Sí? Esto, en este caso, sería el valor de delta F max, el valor de delta F, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tendría en estas condiciones, ¿no? ¿Y cómo cambia, en este caso, la modulación PM? Claro, la modulación, es decir, la señal SDT. Aquí vamos a depender justamente de estas componentes espectrales, ¿no? Aquí vamos a tener el SDT, aquí de pronto vamos a tener el A sub C, y acá también el menos A sub C, ¿sí? Y ahí vamos a tener, ¿no? Entonces, aquí al principio vamos a tener la mayor cantidad de frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener algo así, ¿sí? Y aquí va disminuyendo, disminuyendo, y aquí otra vez va aumentando, aumentando, hasta tener una frecuencia alta, ¿sí? Esa es entonces nuestra señal modulada, ¿no? A diferencia del caso anterior, ¿sí? Entonces, vemos, ¿no? En los dos casos hay variación de frecuencia. En los dos casos hay variación de fase. Solamente que, como vemos, se analiza desde puntos de vista distintos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí es donde nosotros básicamente tenemos cada uno de los comportamientos correspondientes, ¿sí? Para encontrar, porque esto es importantísimo, ¿no? Los valores tanto de delta F como los valores de delta teta, ¿sí? Son valores importantes para lo que va a venir más adelante. ¿Ok?
Eso entonces con respecto un poquito a el análisis correspondiente de cada uno de los parámetros de la señal modulada o de la señal portadora, ¿sí? Si nosotros analizamos, ¿no es cierto?, que la señal modulada... ¿sí? ¿Alguien decía algo tal vez? Sí, no sé si puede explicar brevemente las gráficas para modulación FM. Me perdí ahí, ahorita para PM ya la entendí un poquito, entonces me perdí un poco en las gráficas para FM. La anterior. Sí. Ya. A ver. Ya, aquí estamos, ¿cierto? Entonces, analicemos igualito, ¿no? Aquí, en cambio, nosotros partimos igual de nuestra señal moduladora MDT e iniciamos con la frecuencia instantánea, porque la frecuencia instantánea en FM depende directamente de MDT. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde está la frecuencia instantánea? Está aquí, ¿no es cierto? Es esta expresión. Es F sub C más el df MDT sobre 2pi, ¿no? Entonces, guarda la misma forma de MDT, pero desplazada hacia F sub C, ¿sí? Por eso es que aquí es si en MDT teníamos un seno, en la frecuencia instantánea también vamos a tener un seno, pero en este caso está centrada en la frecuencia portadora, ¿sí? Y si en MDT nosotros teníamos un valor pico de B sub P y de menos B sub P, en este caso, como estaba centrada en F sub C, vamos a tener que la señal oscila entre un F sub C más delta F y un F sub C menos delta F, ¿no? Donde el delta F va a ser el valor máximo que tendría esa diferencia de frecuencias. En este caso sería D sub F por B sub P sobre 2pi, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nosotros tendríamos justamente en esta ecuación de acá. Cuando M de T es máximo, se tendría D sub P. D sub F por B sub P sobre 2pi. Eso sería esa variación máxima de frecuencia, ¿sí? Pero de ahí, si yo les, ojo, ¿no? Porque aquí de pronto no está, porque no tenemos esa información, pero cuando yo les haga graficar esto, tiene que estar toda la información correspondiente, por ejemplo, a amplitudes, como está, y también con respecto a los tiempos, ¿no? Entonces, ese tiempo de ahí, por ejemplo, ¿a qué sería igual? Sería igual, o dependerá, más bien dicho, de la frecuencia de operación de la señal moduladora MDT, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, si yo tengo una frecuencia de modulación o una frecuencia moduladora F sub M, ese tiempo será igual, el tiempo de una oscilación será igual a 1 sobre F sub M. Entonces, ojo, no siempre tienen que poner esos tiempos. Y si lo ponen acá, obviamente ese también va a ser el tiempo de acá, ¿cierto? Ese también sería el mismo tiempo de ahí y sería el tiempo de acá también, ¿sí? Sería el tiempo de acá. Entonces, todo eso nosotros tenemos que incluir. Entonces, como les decía, ¿no? Se guarda la misma forma de la señal, solamente que se establecen los nuevos valores, ¿no? En función de las variaciones de frecuencia. Y con respecto a la variación de fase, aquí hay que utilizar igual la misma expresión matemática para FM. La variación de fase es igual a D sub F por la integral de MDT. Entonces, ahora la forma de la variación de fase va a ser proporcional a la integral de MDT. Si MDT era un seno, la integral del seno es un menos coseno, ¿no es cierto? Es un menos coseno. Entonces, en este caso, justamente nosotros lo graficamos ahí. Entonces, esa es la variación de fase. Y la variación de fase va a oscilar entre delta teta y menos delta teta, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a tener el máximo valor de la variación de fase? Es cuando la integral de MDT sea máxima. Por eso es que ahí en delta teta tenemos que va a ser igual a D sub F por el valor máximo de la integral de MDT. ¿Sí? ¿Sí está claro ahora sí? Listo, Inge. Muchas gracias. Ya, perfecto. Ok, sigamos entonces. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Aquí, bueno, tanto en PM, que era la gráfica anterior que observamos la señal modulada, como en FM, que era la gráfica anterior, como en PM, que estamos observando ahorita, tenemos que tener en consideración que la amplitud es la misma, ¿no? Entonces, recordemos, otra vez les voy a escribir en términos generales que S de T es igual a sub C, ¿no es cierto?, que es el R de T, por el coseno de omega sub CT más un teta de T, ¿ya? Independientemente de cuál sea el teta de T, ¿no es cierto? Yo lo que tengo aquí es que mi amplitud es constante, el A sub C es constante, ¿sí? Y si recordamos, la potencia promedio, ¿no es cierto?, el P sub S, ¿no?, es igual a ¿qué? Es igual a el valor medio de S de T al cuadrado, ¿no es cierto?, de ese cuadrado de T, es el valor medio, ¿no? O eso también podría ser considerado que es igual a un medio, me parece, del valor medio del módulo de la envolvente compleja G de T elevado al cuadrado, ¿no es cierto?
¿sí? También. Entonces, si nosotros tenemos que el módulo de la envolvente compleja es A sub C, ¿no es cierto? Porque ese es el módulo correspondiente. Entonces, nosotros podríamos decir aquí directamente que la potencia promedio, ¿no es cierto? Que la potencia promedio es igual a ¿qué? Va a ser igual a 1/2, ¿sí? De A sub C al cuadrado, simplemente, ¿no? Porque el módulo es una constante y el valor medio de una constante es de esa misma constante, ¿sí? Entonces, ese es el valor de la potencia promedio. Entonces, aquí hay que tener en cuenta una consideración, que por más que cambie, ¿no es cierto?, los valores de la señal. Una pregunta antes de perderme. ¿Y dónde queda, por ejemplo? O sea, bueno, sé que el módulo es como la raíz de los términos al cuadrado, ¿no? Cuando hay elemento, y elevado al cuadrado sobre la raíz. Pero, ¿dónde queda el coseno? ¿Dónde queda el coseno? ¿En qué parte te refieres? De la potencia promedio. Ya, por eso. Verás, acuérdate que la potencia promedio lo puedes calcular por varias expresiones, ¿no? Dos de las expresiones más importantes son estas dos. Son dos expresiones distintas, ¿no? Entonces, una de las expresiones es esta de acá. Y es yo siempre les he mencionado, no es preferible trabajar en términos de la envolvente compleja porque ahí se facilita mucho el análisis. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta expresión? Esta expresión ya es general, nos dice que es igual a 1/2 del valor medio del módulo de la envolvente compleja elevado al cuadrado. Entonces, por eso te decía, ¿no? Esto de aquí es el módulo y esto de aquí es la fase. Siempre la potencia promedio depende únicamente del módulo. No depende de la fase, de las componentes en x de t o y de t, simplemente depende del módulo. ¿Sí? Por eso es que en AM, por ejemplo, el módulo ahí era ¿cuál? Era A sub C por 1 más m de t. Entonces aquí sí teníamos que reemplazar, ¿no es cierto? Todo el módulo o toda la envolvente compleja por esos valores. A sub C por 1 más m de t. Y ahí sacábamos la potencia promedio, pues. Pero aquí el módulo es únicamente A sub C. Nada más, ¿no es cierto? Entonces, si reemplazamos, nosotros vamos a tener que es igual a 1/2 del valor medio de A sub C al cuadrado. Y el valor medio de A sub C al cuadrado es A sub C al cuadrado. Nada más, ¿no es cierto? Entonces aquí siempre, incluso en las otras modulaciones, cuando sacamos la potencia promedio, nos dedicamos o extraemos únicamente el módulo de la envolvente compleja. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, que ya también, y porque en las otras modulaciones, en la M, por ejemplo, también trabajábamos como X de T y de T, entonces por eso sacamos. Aquí vuelta ya está directo, como se diría en forma polar, si no estoy mal. ¿Ya? Ahora, estas consideraciones justamente tienen que ver un poquito con eso, porque en AM o en las otras modulaciones, el módulo dependía de M de T, ¿no es cierto? Y si el módulo depende de M de T, el módulo de la envolvente compleja depende de M de T, eso provocaba que la potencia promedio dependía de la potencia de M de T, de la moduladora. Pero en este caso, como nuestro módulo es una constante, nosotros observamos que la potencia promedio depende únicamente de A sub C. No depende de la moduladora, para nada, ¿no es cierto? Es decir, a mí entonces no me importa si es que el valor de M de T oscila entre 1 y menos 1, oscila entre 2 y menos 2, entre 10 y menos 10, entre cualquier valor. No me importa entre cuánto oscile el valor de M de T, igual la potencia promedio siempre va a ser igual a 1/2 de A sub C al cuadrado. No depende de la amplitud de M de T, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, eso nos lleva a una cuestión importante. La potencia de la señal modulada siempre va a ser la misma independientemente del comportamiento de la señal moduladora, ¿ya? Entonces, ¿qué provoca las variaciones de amplitud de la moduladora? Pues lo que provoca es que mientras más grande, justo lo que decíamos aquí, ¿no? Incluso, sí, aquí o en FM, mientras más grandes sean los valores de M de T, ¿no es cierto? Más lejos van a estar las componentes espectrales, ¿no? Entonces, justo si nosotros aquí hacemos un análisis espectral, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, aquí está F sub C, ¿sí? Y recordemos que nosotros teníamos que la señal modulada iba a oscilar entre ¿qué? Entre un F sub C menos un delta F hasta un F sub C más delta F, ¿sí? Entonces, ahí es donde de pronto puedo yo ir teniendo componentes por aquí. Bueno, ya en la próxima clase vamos a analizar cómo es el espectro, ¿sí?
pero ahí yo puedo ir teniendo componentes, ¿sí? Y de pronto ese es mi ancho de banda, ¿sí? Y toda mi potencia, ¿no es cierto? Toda esta potencia que está aquí se va a distribuir en cada una de estas componentes espectrales, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esa es para un delta F correspondiente si es que yo tengo un valor específico de oscilación de MDT, de mi señal moduladora. Pero ¿qué pasa si es que mi MDT se amplifica? Es decir, ya no oscila entre 1 y menos 1, oscila entre 5 y menos 5, entre 8 y menos 8, etcétera, entre valores más amplios. Eso significa que estos valores se van a venir más acá, ¿no es cierto? Y este valor de acá también se va a venir más acá. Entonces, va a haber más componentes espectrales. Y esto va a provocar, ¿qué cosa? Que el ancho de banda se incremente. Pero ojo, si yo decía que anteriormente, ¿sí? Para un caso, aquí estaba concentrada toda la potencia, ¿sí? Y si yo digo que ahora, si es que incremento el valor de MDT, la amplitud de MDT, van a aparecer componentes espectrales más lejos. Si se mantuvieran las mismas amplitudes anteriores y aparecen estas nuevas, eso implicaría un incremento de potencia, ¿no? Y eso no tiene sentido porque la potencia se mantiene. ¿Eso qué implica? Que la potencia, como se mantiene, tiene que valga la redundancia, tiene que mantenerse, pero redistribuirse en todas las nuevas componentes espectrales. Entonces eso va a implicar que ahora las intensidades o las amplitudes van a disminuir, ¿sí? Esto disminuye, ¿no? Entonces, claro, esto disminuye y el ancho de banda incrementa. Entonces, a medida que el ancho de banda aumenta, ¿no es cierto? Esto genera más bien dicho, no el ancho de banda. A medida que los valores de MDT, la amplitud máxima de MDT incremente, esto provoca dos consideraciones. Primero, que el ancho de banda se aumenta, ¿sí? Y la segunda es que las amplitudes o las intensidades de cada uno, o del espectro en sí, va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir. Esto es obviamente contraproducente para nuestra señal, ¿no es cierto? Porque si nosotros analizamos eso, dentro de todo esto van a haber obviamente las componentes de ruido. Y las componentes de ruido son constantes a lo largo de todo el espectro, ¿no es cierto? Son constantes. Entonces, si mi espectro se hace más angosto, la amplitud de mi señal va a aumentar, va a crecer, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones, yo voy a tener una relación de señal a ruido mucho más grande que si es que yo tuviera un ancho de banda superior y mis componentes disminuyen, ¿sí? Entonces, eso, como ya vamos a ver posteriormente, hay que llegar a un punto medio, porque a su vez también ya vamos a ver que el rendimiento también de un canal FM o de PM también puede ir mejorando a medida de que aumenta el índice de modulación, que el índice de modulación va a depender también del ancho de banda, ¿sí? Pero hasta cierto punto, porque como ya les digo, ¿no? Si se incrementa demasiado el ancho de banda, en cambio vamos a tener una relación de señal a ruido demasiado pequeña y eso más bien va a ser contraproducente para nuestro canal de transmisión, ¿sí? ¿Estamos claros? Por el momento lo que me interesa es que entiendan esa relación entre la potencia y el ancho de banda, ¿sí? Como la potencia se tiene que mantener y si el ancho de banda aumenta, y ya dijimos, ¿de qué depende el ancho de banda? ¿Sí? Va a depender el ancho de banda tanto de las constantes, ¿no es cierto? Ya sea de sub F o de sub P, dependiendo del tipo de modulación, y también de la amplitud de la señal moduladora, ¿sí? De ley vamos a depender de cada una de estas consideraciones, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, ya para ir terminando esta clase del día de hoy, vamos a analizar justamente este término que les acabé de mencionar, que es el índice de modulación, ¿sí? El índice de modulación en la modulación FM y PM es igual, y se representa, más bien dicho, por la letra beta, ¿sí? Beta, que es el índice de modulación, puede ser diferenciado tanto para la modulación PM como para la modulación en fase, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros consideramos el índice de modulación de fase, este va a ser igual a delta teta, ¿sí? A delta teta. Y eso ya habíamos analizado que es igual para la modulación PM a D sub P por B sub P directamente, ¿no? Entonces es bastante sencillo, ¿sí? Mientras que el índice de modulación, ¿sí? El índice de modulación para FM, ¿sí? Es igual a delta F, ¿sí? A delta F sobre el ancho de banda,
¿sí? Sobre el ancho de banda de la señal moduladora, ¿sí? El ancho de banda base, ¿sí? Entonces, por lo general, hay veces que nosotros podríamos asumir una señal moduladora de audio, por ejemplo, que podríamos asumir un ancho de banda de 4 kHz o de 5 kHz, bueno, ya dependiendo, ¿no? Ese es el ancho de banda. Si nosotros, porque eso pueden decir ustedes, ¿y qué pasa con el ancho de banda de una señal sinusoidal? Una señal sinusoidal solo tiene una sola componente espectral. Entonces, ¿cuál es el ancho de banda? En ese caso, se puede asumir que el ancho de banda es esa frecuencia correspondiente, ¿sí? Es decir, si una señal sinusoidal opera a una frecuencia de 5 kHz, de 8 kHz, de 7 kHz, cualquiera, esa frecuencia se considera como si fuera el ancho de banda correspondiente, la frecuencia de la señal moduladora. Si la señal moduladora por ahí tuviera dos componentes espectrales, obviamente el ancho de banda se considerará la frecuencia mayor, ¿sí? De las dos componentes espectrales, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma, básicamente nosotros podemos determinar. Como ya sabemos, ¿no? Y ya habíamos determinado, el valor de delta F en FM era igual a D sub F por B sub P sobre 2pi, ¿sí? Y esto sería multiplicado por B acá, ¿no? Esa sería entonces, en este caso, el índice de modulación en FM, ¿sí? D sub F por B sub P sobre 2pi y dividido para el ancho de banda correspondiente, ¿sí? Y se puede demostrar, eso de pronto ya lo podemos hacer posteriormente, que si es que se tuviera una modulación sinusoidal, justo lo que estábamos analizando, ¿no? Por ejemplo, la moduladora es un seno o es un coseno, cualquiera de los dos, se puede comprobar, y eso de pronto lo pueden verificar, que el índice de modulación en fase es igual al índice de modulación en frecuencia, en la modulación sinusoidal, ¿sí? En la modulación sinusoidal. ¿Estamos? Entonces, eso se va a dar en estas condiciones. Ahora, ¿cuáles serán las unidades del índice de modulación? Si es que nosotros analizamos, por ejemplo, el índice de modulación de fase, es igual a la sensibilidad de variación de fase, que está dado en radianes sobre voltio, multiplicado por el voltaje pico de la señal moduladora, que está dado en voltios, obviamente, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, el índice de modulación estará dado en radianes, ¿sí? O, por lo general, también el índice de modulación suele estar expresado en forma dimensional, ¿sí? Por lo general se puede, aquí no tendría ningún problema si es que, por ejemplo, ustedes le ponen el índice de modulación sin unidades, ¿sí? Entonces no habría problema en estas condiciones, ¿sí? ¿Estamos? Listo, no sé si de pronto hay alguna pregunta antes de finalizar la clase. Ya hemos de hacer más adelante de pronto estas gráficas en MATLAB donde podemos observar de mejor forma, ¿no? Ahorita de pronto no creo que nos avance el tiempo, nos vamos a quedar en la mitad del análisis. No sé si hay alguna pregunta tal vez antes de finalizar. Sí, Inge, disculpe, anteriormente en la gráfica de FM nos mencionó que podría haber solapamiento espectral. No sé si puede volver a explicar esa parte. Ya, justo lo que les decía, ¿no? Acuérdate que esto de acá, ¿no es cierto? Que nosotros estamos justo mencionando, ¿no? Hagamos otro espectro por aquí, ¿sí? Nosotros habíamos dicho, ¿no? De pronto aquí va a estar el F sub C, ¿no es cierto? Y obviamente eso también va a estar acá, el menos F sub C, ¿ya? Entonces, cuando nosotros determinamos el valor de delta F, estamos diciendo que van a haber existencia de componentes espectrales entre F sub C, digamos aquí, ¿no? F sub C menos delta F, ¿sí? Y F sub C más delta F. Lo mismo va a ocurrir acá, ¿no es cierto? Va a estar entre menos F sub C menos delta F y menos F sub C más delta F. Ya, más o menos, ¿no? Entonces, ahí es donde van a estar las componentes espectrales, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Justo lo que les decía, ¿no? Que aquí el F sub C, en este caso, tiene que estar analizado en función de los valores de delta F, ¿sí? ¿Qué pasa si es que delta F es superior a F sub C? ¿No? Si es que delta F es superior a F sub C, la resta entre F sub C menos delta F va a caer por acá, porque va a ser negativo. Si es que delta F es superior a F sub C, va a estar por aquí,
¿sí? Y lo mismo con el otro, el menos f sub c más delta f va a estar por aquí. Entonces, las componentes negativas van a venir hacia acá y las componentes que supuestamente son positivas van a venir para acá. Entonces, eso va a provocar un solapamiento espectral, ¿no es cierto? O sea, las unas se van a mezclar con las otras y va a haber, en otras palabras, distorsión en esta parte de aquí. Es más o menos lo que ocurre con el aliasing, cuando se considera la frecuencia de muestreo incorrecta, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que precautelar cuando se determina una frecuencia portadora que no es lo suficientemente alta. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, que para que no exista solape espectral debemos escoger bien la frecuencia de muestreo. No de muestreo, la frecuencia portadora, aquí. ¿Sí? Porque aquí de eso dependemos, pues, de la frecuencia portadora. Si es que la frecuencia portadora es superior en estas condiciones a delta F, bueno, inicialmente a delta F, porque eso todavía no nos determina el ancho de banda, porque en inicio ustedes pueden decir, ah, ya, entonces esto ha de ser el ancho de banda total, ¿no? Ese ha de ser mi ancho de banda total, pero ya vamos a ver que no es del todo cierto. El ancho de banda en FM es un poquito más complejo de obtenerlo que simplemente analizando los valores de delta F. Entonces, pero sí tienen que ver con delta F, ¿sí? Pero no es directamente, en este caso, ustedes podrían decir, entonces el ancho de banda es igual a 2 delta F, ¿sí? No es del todo cierto eso, ¿no? Ya vamos a eso a analizar posteriormente. Pero en función de eso, nosotros ya podemos ir estableciendo las necesidades mínimas que tiene que tener nuestro modulador para la selección adecuada de la frecuencia portadora. ¿Sí? ¿Está claro? Un poco, Inge, la verdad me confundí. Yo tenía en cuenta de que para que no exista solapamiento espectral debíamos escoger la frecuencia de muestreo y no. Ahorita lo que usted menciona de que es la frecuencia de portadora, ahí ya me confundí, la verdad. Es que, claro, no te digo que no, o sea, que tienes que descuidar la frecuencia de muestreo. O sea, la frecuencia de muestreo igual siempre tienes que manejarte, ¿no? La frecuencia de muestreo igual, en este caso, si tú quieres analizar una señal o quieres graficar la señal, ¿no es cierto? Y evitar, obviamente, también el solapamiento espectral, eso igual es indudable. Tienes que considerar que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que el doble de esta frecuencia, que sería la frecuencia máxima, ¿no es cierto? Esa es tu frecuencia máxima. Eso de ley, o sea, esa es una condición inicial que nosotros no tenemos que perderla de vista, o sea, indudablemente. Entonces, pero son dos cosas distintas, ¿no? Una es la frecuencia de muestreo, ¿no es cierto? Y otra es la frecuencia portadora que tú estás utilizando para realizar la modulación. Entonces, la frecuencia de muestreo, ¿para qué te sirve en nuestros casos, por ejemplo, en MATLAB? Para que podamos observar de forma adecuada todas las componentes espectrales que aparecen en una señal. Entonces, si yo quiero observar de forma correcta sin que exista solapamiento espectral, yo tengo que asegurar obviamente que mi frecuencia de muestreo sea superior al doble de f sub c más delta f, ¿sí? Tiene que ser eso de ley, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado, ya en este caso, hablando ya en términos de procesamiento, ya en términos de la modulación, también, ¿sí? Ojo, ¿no? También tengo que precautelar que la frecuencia portadora sea lo suficientemente alta, ¿no es cierto? Que la frecuencia portadora sea lo suficientemente alta para precautelar que aquí adicionalmente no haya estas condiciones de solapamiento espectral, porque ya te acabo de explicar qué es lo que ocurre, ¿no? Es que f sub c en términos de delta f es muy pequeñito, ¿no es cierto? Porque si es que, digamos, delta F te salió unos, no sé, se me ocurre unos 20 kilohertz, por darte un ejemplo, y tú escoges una frecuencia portadora de unos 15 kilohertz, ¿no? Entonces ya sabes, ¿no? Que las frecuencias van a ir desde F sub C menos delta F hasta F sub C más delta F. Entonces, si F sub C es 15 y delta F es 20, tú tendrías frecuencias que irían desde los menos 5 hasta los 35 kilohertz, ¿no? Entonces, ¿cómo tú generas esas frecuencias desde menos 5? Si a la final de cuentas también la parte negativa se te va a venir acá. Entonces, en frecuencias de entre menos 5 y 5 kilohertz va a haber ese solapamiento espectral correspondiente, esas intersecciones inadecuadas que nos van a provocar distorsión en baja frecuencia,
¿no? Entonces, a eso se refiere esta condición de solapamiento espectral. No te digo que ya se da solamente por la mala selección de la frecuencia portadora y no por la frecuencia de muestreo. No, son dos cosas distintas que tienen que ser consideradas. Obviamente, mientras más grande sea la frecuencia portadora, para evitar ese solapamiento espectral, también más grande tendrá que ser la frecuencia de muestreo también para evitar el solapamiento espectral a causa de una tasa inferior de muestreo. No sé si de pronto ahí te quedó un poquito más claro. Sí, Inge, ahora sí, ya la entendí porque yo estaba aplicando la frecuencia de muestreo, pero se puede decir que solo en el teorema de muestreo, pero ahorita estamos viendo FM y no estaba aplicando, se puede decir la frecuencia portadora, yo me estaba basando en el concepto del teorema de muestreo. Ya, exactamente. Son dos cosas, por eso te decía, son dos cosas distintas. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Listo, chicos. Entonces, con esto finalizaríamos la clase del día de hoy. Quedaránse de pronto pendientes del aula virtual. Posiblemente les envíe alguna tarea. Bueno, no tarea, sino más bien algún taller, donde de pronto puedan justamente ya repasar esta situación de la frecuencia instantánea y de la variación en fase, ¿no? Justamente para que puedan repasar y tener más claro el panorama, ¿sí? Listo, chicos, muchísimas Inge. gracias. ¿Sí? Sí, nos manda el taller, porfa. Pónganos un poquito más de tiempo. Ya es que la mayoría salimos recién a las 6 y unos hasta las 7, por ahí recién se desocupan. Ya. Voy a ver en función de la extensión del trabajo, si les envío, hasta qué hora. Pero bueno, ya voy a considerar enviarles hasta un poquito más tarde, ¿ya? Ya, dije, gracias. Ya, listo, chicos. Listo, chicos, muchas gracias. Entonces, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.